A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. One night while Paul was in Estando Pablo en the Lord Corinto, said to him, durante la noche le dijo el Señor en una visión: No temas, "Speak, sigue hablando y no te calles, for I am with you, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. many people." Muchos en esta ciudad son He pueblo stayed mío. there for a year and a Pablo half, se quedó allí un año y medio, God the Lord. explicándoles la palabra de Dios. But when Gallio was Pero proconsul, siendo Galión procónsul de Acaya, together los against him, judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo urged the acusaron. people to Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Paul was about to reply. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los If it judíos: were a matter of some Judíos, crime or a si malicious se thought, tratara de un I crimen o should de un delito grave, sería razón escucharlos con paciencia. But since Pero it is si just discuten de palabras, over de common nombres y de su ley, rights, arréglense ustedes. Yo no quiero meterme a juez I do en not estos wish to be a asuntos. judge of such Y matters. ordenó despejar So el he closed the tribunal. tribunal. Entonces They all seized agarraron a and Sóstenes, set him jefe de la sinagoga, and y beat le him dieron una paliza severely. delante del tribunal. But none of this was of avail. Galión no hizo caso. Paul remained Pablo for quite some se time. quedó allí algún tiempo. After saying farewell Luego to the se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. Aquila at Cenchrea, En he had shaved Cencreas his head se afeitó la and cabeza taken a vow. porque había hecho un voto. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. God is king of all the earth. Dios es el rey del mundo. Dios es el rey del mundo. Peoples clap their Pueblos todos batan palmas. shout to God with Aclamen a Dios con vítores, con de the júbilo. Lord. Porque el Señor es sublime y terrible, Is great emperador all de the earth. toda la tierra. Dios es el rey del mundo. He brings people under Él nos somete a los pueblos, under power. nos juzga a las naciones. Él Us nos escogió con heredad suya, glory of Jacob. gloria de Jacob, su amado. Dios es el rey del mundo. God mounts his throne amid Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de sing trompetas. praise to God. Toquen para Dios, toquen. Sing praise Toquen para nuestro sing rey, praise. toquen. Dios es el rey del mundo. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: I say, Les aseguro you will weep and que llorarán y se lamentarán ustedes mientras el mundo estará alegre y ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que el mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, are now in anguish. pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, No one will take your y nadie les quitará su alegría. on that day. Ese día Question me about no me preguntarán nada. amen, amen, I say to you, Le digo, you ask the
Father in Lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Verbum Domini. When I was reflecting upon Jesus' Cuando estaba reflexionando acerca de las palabras de Jesús, acerca del dolor y cómo el dolor de los discípulos se convertiría en alegría, mi mente regresa a el reciente tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. No puedo ni comenzar a imaginarme el sufrimiento de las familias de las 21 víctimas, 19 niños y 2 maestras que fueron asesinadas simplemente por ir a la escuela. Estos niños fueron a la escuela aquella mañana, como es normal, sin siquiera pensar que este sería su último día sobre esta tierra. En los 10 años desde el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, ha habido eh, más de 3.000 tiroteos masivos en este país. Nos acostumbramos a tanto escucharlos en las noticias que quizás sucumbimos a cierta insensibilidad, pero incluso después de miles de tiroteos, hay algo acerca del asesinato de niños que aviva algo en nosotros. Hay algo en particular detestable de victimizar a los niños que provoca una reacción incluso más fuerte en nosotros. Y esta vez parece haber habido un escándalo más grande entre el público, un llamado a que se detenga esto, a que hagan algo para que no suceda más esto en este país. Hay que hacer algo para evitar que esto vuelva a pasar. Pero ¿qué tal las familias que están llorando la pérdida de sus seres queridos? Jesús dice a sus discípulos, sufrirán y llorarán mientras que el mundo se regocija. Ustedes han de sufrir, estarán tristes, pero más adelante se les alegrará el corazón. Y estas palabras del Señor suenan bonitas, pero ¿cómo puede esto suceder para estas familias que sufren? ¿Cómo puede el sufrimiento de ellos convertirse en alegría? Esta tragedia carece de sentido de tal manera que es difícil ver la luz al final del túnel. No podemos comprender cómo es posible que un mal tan grande pueda suceder en este mundo. Es una injusticia tan grande, una ignorancia escandalosa de la dignidad de la vida humana y la santidad de la vida humana. Estos niños y maestras merecían mucho más que esto, y los otros niños y maestros en la escuela que sobrevivieron probablemente sufrirán alguna medida de trauma por el resto de sus vidas. Merecen más que esto. Las familias probablemente llorarán y guardarán duelo durante muchos años, mucho tiempo más después que nosotros nos hayamos olvidado de esto. Necesitan pasar por este proceso de duelo y espero que encuentren apoyos en sus comunidades y en todos nosotros. Pero, nuevamente, ¿cómo puede su dolor convertirse en alegría? En un nivel natural, esto es imposible. No hay nada que vaya a traer de vuelta a estos niños o a estas maestras. El asesino le arrebató algo a estas comunidades, a los padres, a la nación y al mundo, que nunca puede ser restaurado. En cierta forma, todos nosotros nos hemos visto privados de las vidas de estos hermosos niños, que también son nuestros niños en cierta forma. Y todos sufrimos pérdida como resultado. Todos compartimos en el dolor de estas familias, en especial como la comunidad de la Iglesia Universal. En un nivel natural, lo que se ha hecho está y no puede deshacerse. Lo que nos queda es
la esencia de las virtudes teologales de fe y esperanza para las familias que actualmente están sufriendo la pérdida de seres queridos. Rogamos que reciban consuelo. Conmemoramos en este momento una de las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que lloran porque serán consolados. Nos aferramos a estas palabras de Cristo y rogamos que aquellos que lloran reciban algún consuelo que puedan recibir razonablemente. Incluso rogamos que nuevamente encuentren alegría mientras atraviesan su dolor, pero necesitan este tiempo ahora mismo para sufrir y guardar duelo. El hecho es que sin las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca del dolor que se convierte en alegría y sin la señal de la resurrección de Jesús de entre los muertos, que es su victoria por encima de la muerte, toda esta violencia y muerte puede llevarnos a concluir que la realidad es fundamentalmente absurda. Y hay ciertos filósofos que han llegado a esa conclusión, que la realidad es fundamentalmente absurda. ¿Por qué los pobres y los inocentes siempre sufren a manos de los poderosos en misericordias, mientras que los malvados y los injustos parecen prosperar? La vida siempre parece ser fundamentalmente injusta. Cuando Jesús entró a este mundo y se hizo hombre, no era rico ni disfrutaba de ningún tipo de autoridad terrenal. Adquirió la condición de nuestra humanidad pecaminosa sin mancharse con el pecado. Se convirtió en un hombre pobre por los pobres, un hombre humilde por los humildes y un hombre justo condenado para la salvación de los pecadores. Jesús entró a un mundo de injusticia y violencia y lo redimió de su injusticia y violencia al ser clavado en la cruz. Jesucristo ha preparado el camino para la justicia y salvación por medio de los instrumentos mismos de nuestro dolor y muerte. Él ha hecho un remedio de la mortalidad misma. Y aquellos que permanecen en Jesucristo y cumplen las obras del Padre, las obras de misericordia, las obras de caridad, son llevados por el valle de la sombra de la muerte y hacia el reino de los cielos. Su resurrección de entre los muertos es su victoria final por encima del pecado y la muerte. Y esta victoria es accesible para todos los que creen en Él, aquellos que tienen esperanza en la resurrección de los muertos y que perseveran en realizar obras de justicia y caridad en imitación de Cristo. Para muchos de nosotros es a lo que tenemos que aferrarnos, las virtudes teologales de fe y esperanza y caridad. La victoria de Cristo sobre la muerte es la razón misma por la que puede decir, bienaventurados aquellos que lloran, pues serán consolados. Jesucristo y su iglesia, especialmente la Santísima Virgen y los santos, son la fuente de nuestro consuelo. Las palabras de Jesús a sus discípulos hoy tienen como propósito darles ánimo. Él sabe que ellos no solo llorarán su muerte, sino que ellos mismos también más adelante sufrirán a manos de los injustos, de los malvados. Jesús tiene la compasión y simpatía más grandes hacia sus discípulos y les promete dejarles el consuelo, el Paráclito, el Espíritu Santo, que les guiará hacia toda la verdad. Él sabe que la muerte es inevitable para todos nosotros y desea liberarnos de nuestro miedo a la muerte.
para que seamos libres para realizar las obras del Padre ahora, en esta vida, so that we might be free para que seamos libres de hablar la verdad con amor. Jesus' words also serve Las palabras de Jesús también sirven como ánimo y consuelo para todos aquellos que sufren injusticias a manos de hombres violentos y brutales. Jesús siempre está con ellos para guiar al justo hacia su morada eterna en el reino de los cielos. families Así pues, rogamos por las familias de estas víctimas que están llorando of victims y por todas las familias de víctimas de crímenes violentos que encuentren consuelo en las palabras de nuestro Señor compasivo y misericordioso Jesucristo. Puede que el mundo no pueda ofrecer un consuelo duradero, pero Jesús nos ofrece el consuelo de la resurrección, el consuelo que dura para siempre.